El sociólogo mexicano José Manuel Valenzuela Arce, quien en su estudio titulado Jefe de Jefes, mencionó: más vale vivir 5 años como rey que 50 como buey. El origen de la narcocultura en México es un fenómeno complejo que no surge de la nada, sino que se gesta como una manifestación cultural arraigada en las profundas desigualdades sociales. La exclusión, la falta de oportunidades, consolidándose a lo largo de más de 40 años como una forma de vida alternativa en ciertas regiones. Sus raíces más profundas se remontan a las primeras décadas del siglo XX en Sinaloa, coincidiendo con la prohibición de sustancias y el cultivo de opio iniciado por inmigrantes chinos, lo que configuró las primeras rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos y creó una economía subterránea. Sin embargo, la narcocultura como expresión simbólica y estética empezó a tomar fuerza entre los años 70 y 80, consolidándose con el auge del Cártel de Guadalajara, etapa en la que los capos comenzaron a proyectar una imagen de poder, éxito rápido y ostentación que cautivó a sectores marginados. Este modo de vida, que incluye códigos de vestimenta, lenguaje, lealtad, encontró en el narcocorrido, un subgénero derivado del corrido tradicional, su principal herramienta de difusión, enaltecido por grupos musicales que narran historias de violencia y poder, a menudo financiados por el propio crimen organizado para glorificar las actividades. El contexto sociocultural ha sido clave para su expansión, pues la narcocultura se alimenta de la falta de una contracultura fuerte por parte de las instituciones del Estado y el abandono en zonas rurales y urbanas, donde la figura del narcotraficante es vista por algunos como un benefactor local o un modelo móvil social inalcanzable por vías legales. Con la intensificación de la guerra contra el narco a partir de 2006, la violencia se normalizó, convirtiendo a la narcocultura en un producto de consumo popular, amplificado por series de televisión, redes sociales, transformando así una actividad delictiva en una estética popularizada. La comprensión académica de la narcocultura en México ha evolucionado desde una visión simplista del crimen organizado hacia un análisis profundo de sus dimensiones simbólicas y sociales. Investigadores como José Manuel Valenzuela Arce, pionero en el tema, han aportado todo el concepto de biopoder y necropolítica para explicar cómo el narcotráfico administra la vida y la muerte en territorios donde el Estado es ausente, convirtiendo la violencia en un recurso de poder visible. Por su parte, el sociólogo Luis Astorga ha sido fundamental para desmitificar la figura del narco, argumentando que la narcocultura no es una generación espontánea, sino un producto de la relación histórica entre élites políticas y los traficantes, donde el corrido funciona como un contradiscurso frente a la narrativa oficial. Desde una perspectiva crítica, Osvaldo Zavala ha propuesto que gran parte de lo que entendemos por narcocultura es en realidad una construcción del lenguaje oficial y los medios para justificar políticas de seguridad militarizadas, surgiendo que la mitología del narco sirve a intereses estatales más que a la realidad de los grupos criminales. Otros enfoques, como los de Maillot y Sauter, analizan la narcocultura como un conjunto dinámico de elementos simbólicos que generan deseos, aspiraciones y esperanzas en sectores marginados, ofreciendo un mundo de vida alternativo que legitima la ilegalidad a través de la arquitectura, la religión y el consumo ostentoso. Finalmente, pues existen estudios antropológicos, sociocriminológicos, contemporáneos en instituciones como la UNAM, como el Tecnológico de Monterrey, los cuales subrayan que la narcocultura funciona como un mecanismo de identidad y pertenencia para jóvenes en contextos de exclusión neoliberal. Estas aportaciones coinciden en que no se trata de una simple apología del delito, sino de una respuesta cultural compleja a la precariedad económica y la falta de movilidad social, donde la figura del narcotraficante se erige como un antihéroe que desafía al sistema para obtener reconocimiento. De ahí, pues después de estas perspectivas, lo que podemos encontrar también dentro del propio análisis, digamos, académico, es la versión marxista que ofrece una de las explicaciones más rigurosas sobre la narcocultura, interpretándola no como una desviación moral, sino como una consecuencia inevitable de la acumulación originaria y las contradicciones del capitalismo neoliberal en México. Desde esta perspectiva,
El narcotráfico es visto como una forma de capitalismo salvaje que opera en las fronteras de la legalidad, donde el crimen organizado no es más que una empresa transnacional que utiliza la violencia como herramienta para garantizar la tasa de ganancia y el control de los medios de producción y distribución de mercados desregulados. Académicos inspirados en el materialismo histórico argumentan que la narcocultura es la superestructura ideológica que surge para legitimar estas relaciones económicas, convirtiendo al sicario en un proletario precarizado que vende su fuerza de trabajo, en este caso, su capacidad de ejercer la violencia en un mercado laboral que le ha negado cualquier otra vía de subsistencia. Dentro de este marco, la estética de la ostentación y el consumo exacerbado que definen al buchón o al protagonista de los corridos tumbados se analiza bajo el concepto de fetichismo de la mercancía, en un sistema donde el valor de una persona se mide exclusivamente por su capacidad de consumo. La narcocultura ofrece un atajo violento para adquirir los símbolos de estatus que el capitalismo promete pero no distribuye equitativamente. Así, el narcotraficante se convierte en el empresario de sí mismo, definitivo, alguien que ha comprendido que en la fase actual del capital, la acumulación requiere de una necropolítica activa, la eliminación de la competencia y el uso del terror para disciplinar a la fuerza de trabajo y asegurar a los territorios. Finalmente, la visión marxista es crítica de la función del Estado, sugiriendo que la respuesta guerra contra el narco es en realidad una forma de gestionar el excedente de población y militarizar regiones estratégicas para favorecer la extracción de recursos. La narcocultura entonces funciona como un mecanismo de alineación que canaliza el descontento de las clases oprimidas hacia una aspiración individualista y destructiva en lugar de una conciencia de clase colectiva. Al glorificar el éxito del capo que salió de la pobreza mediante la violencia, se refuerza la lógica del capital que dicta la única salida a la precariedad o que la única salida a esta precariedad es la explotación del otro, perpetuando así el ciclo de dominación y violencia que sostiene al sistema económico actual. Existe un concepto muy interesante que es el capitalismo Gore, propuesto por la filósofa Sayak Valencia, que representa una evolución contemporánea de la visión marxista aplicada a la realidad mexicana, específicamente en las zonas fronterizas y de alta violencia. Valencia sostiene que en la fase actual del neoliberalismo, la violencia ya no solo es una consecuencia colateral del mercado, sino que se ha convertido en el producto mismo. En este sistema, los cuerpos de las personas, especialmente de los sectores más vulnerables y desposeídos, son tratados como materias primas que pueden ser fragmentadas, torturadas y mercantilizadas para generar capital y poder. Es una interpretación donde la acumulación de riqueza ya no proviene solo del producto de objetos, sino de la gestión de la muerte y la crueldad extrema. Esta perspectiva conecta directamente con la narcocultura al explicar por qué la violencia se vuelve tan explícita y espectacular. Para el capitalismo Gore, el ejercicio de la brutalidad es una forma de trabajo performativo. El sicario, a quien Valencia denomina como el sujeto endriago, utiliza la violencia para obtener el estatus y el reconocimiento que el mercado legal le niega. Este sujeto ha interiorizado tanto la lógica del consumo, que está dispuesto a convertir la vida humana en un desecho con tal de acceder a las cuotas de poder y los bienes de lujo que la narcocultura glorifica. Así, la estética de esta actividad no es solo, una cuestión de folclore, sino la celebración de un poder que construye o que se construye sobre la destrucción física del otro individuo. Desde esta óptica, la narcocultura funciona como la narrativa que legitima este proceso, transformando el horror en una estética de consumo. Entonces, pues sí es una reflexión importante y vaya que es importante hacer este tipo de cuestionamientos y sobre todo, en esta época que, está pues siendo tan impactante y en alguna medida pues tan determinante. Como siempre, es un placer estar aquí con todos y todas. Cuídense mucho, bonita noche, nos vemos y hasta la próxima.